empezamos desde cero. Te voy a mostrar las herramientas básicas que se necesitan para empezar en este hermoso oficio y algunas opciones, por si no las tenés a mano, para que las puedas reemplazar con cosas que tenés en tu casa. Hola, yo soy Cecilia, este es el canal de Guima Cuaderno y como ya sabrás, te trato de mostrar todo lo que sé y todas las técnicas que uso para hacer cuadernos, agendas y papelería artesanal. Quédate que ya empezamos. La primera herramienta que te voy a mostrar es la que más amo, que es la plegadera. Hay un montón de materiales, de hueso, de teflón, de bronce, de madera, de lo que quieras. ¿Para qué la utilizamos? Básicamente para hacer dobleces o también para pegar el material sobre las tapas. La que más me gusta es esta de teflón, porque si bien es rígida también es bastante maleable y es la que menos brillo saca sobre las superficies por las que las pasamos. Si no tenés plegadera, los primeros cuadernos los puedes hacer ayudándote de la parte de atrás de una cuchara. Este es un punzón. Es la primera herramienta que me compré cuando empecé en el oficio de la encuadernación. ¿Para qué sirve? Básicamente para perforar las hojas que luego vamos a coser. Si no tenés punzón, mira con qué lo podés hacer. Con un tubito viejo de virome y una aguja bien gruesa, calentás el tubito hasta que se derrita y lo colocas ahí. Al principio te va a servir perfectamente. Siguiente herramienta. Para pegar yo utilizo rodillo, muchos utilizan pinceles. Está un poco viejo pero lo amo porque es muy cumplidor. Este rodillo lo utilizo con esta batea y las puedes comprar en cualquier ferretería. No es un elemento exclusivo de encuadernación. Cúter y regla metálica. Este sí que no lo vas a reemplazar. Con lo único que puedes reemplazar el cúter es con otro cúter. Y bien afilado te va a servir hasta incluso para refilar las hojas. En cuanto a las reglas, te conviene siempre las metálicas y yo te recomiendo estas que tienen protección a la hora de cortar. Para no refilarte los dedos como ya me pasó muchísimas veces. Antes de pasar a la próxima herramienta, si quieres saber de qué se trata, te pido que le des like al video, lo compartas, te suscribas, pongas la campanita y todo eso que va a hacer que este canal sea el más visto de YouTube. Esto que usé para perforar se llama cuna de encuadernación. Justamente se utiliza para eso. Y hay infinidad de materiales. Tenemos esta de madera, algunas hechas en 3D, algunas hechas en 3D y en aluminio. Cualquiera puede servirte. En el mismo YouTube vas a encontrar un montón de tutoriales para hacer tus propias cunas de encuadernación con madera. Y si no te animas a tanto, lo puedes reemplazar con un libro de este tamaño. Lo abrís en el medio, colocas ahí las hojas y las perforás sin problema. Esquineros y reglas de corte. ¿Para qué te sirven? Estas para ya tener la medida exacta de los cortes de los excedentes, por ejemplo cuando forramos unas tapas, y algunas herramientas como esta escuadra que te ayudan justamente a escuadrar cuando cortes cartón. Y después tenemos esquineros y como ves hay de muchísimos materiales, impresora 3D, de MDF o incluso de acrílico. Estos te van a servir para hacer el corte perfecto en las esquinas de los cuadernos y poderlos forrar súper prolijos. Si no tenés estos esquineros, vas a encontrar en YouTube un montón de tutoriales de cómo hacerlos de forma casera y si no lo puedes reemplazar simplemente colocando un pedazo de cartón del mismo grosor de la tapa como te muestro en este video. Prensas de encuadernación manual. Estas en general las usamos cuando queremos sostener las hojas de los cuadernillos y que no se muevan. También hay un montón de materiales. Esta es de hierro, pero podés conseguir estas que son de MDF y se pueden hacer de manera manual. Le tenés que colocar estos ganchos que en Argentina le decimos tuercas mariposas, que sirven para regular la presión de las dos maderas. ¿Cómo las utilizo? Te las mostré en mi video de blogs, el que te dejo acá, para que puedas ver si te interesa ver más en detalle cómo funcionan. Agujas.
A la hora de coser, obviamente vamos a necesitar agujas y según la técnica que estemos empleando, podemos utilizar este tipo de agujas que son redondas o agujas rectas. Y si hablamos de coser, otra herramienta que tenemos que tener, o mejor dicho también podría ser material, es cera de abeja. Esta lo usamos para pasarle al hilo y evitar que se nos enrede con tanta facilidad. Y otro super tip que no te puede fallar para no arruinar tu lugar de trabajo, una tabla de corte. La vas a encontrar en un montón de tamaños, vos elegí la que más cómoda te quede. Y la última, un extra. No es necesario, pero es mágica. Es esta goma de caucho que lo que hace es retirar el pegamento que te quedó sobrante en las telas de encuadernación. Bueno, gracias por haberte quedado hasta acá. Si tenés alguna duda o consulta, comentario, podés dejarlo abajo, que nos va a servir a todos en esta comunidad. Y me despido dándote las gracias nuevamente y nos vemos en el próximo video.